días a todos y a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre el reino de Dios. Jesús dedicó muchas parábolas a hablar sobre qué era su reino. Yo he titulado el mensaje Venga tu reino, y es una serie de 5 mensajes, porque cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino, ¿verdad? Es una oración que estamos haciendo, venga tu reino. Eso está en Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y para entender lo que estamos orando, pues hay que saber qué es el reino de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo vemos a Jesús tratando de explicar a qué era semejante el reino de Dios. Aunque Mateo lo llama el reino de los cielos porque, como sabéis, era judío y él no podía nombrar el nombre de Dios, pero Lucas, que era griego, sí, él lo llamaba el reino de Dios. En los capítulos 13, 20, 22 y 25 de Mateo, vemos a Jesús dando distintos ejemplos para que podamos entender bien a qué es semejante el reino de los cielos o el reino de Dios. Hay 10 parábolas, fijaros, 10 parábolas habló Jesús sobre el reino. Era algo muy importante que había que entender. La primera, parábola del trigo y la cizaña, que la veremos luego, y la segunda, la parábola de la semilla de mostaza, que también la vamos a ver hoy. La próxima se va a hablar de la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, una red que está hecha en el mar, la parábola de las fiestas de bodas, parábola de las 10 vírgenes y parábola de los talentos. En total, 10 ejemplos diferentes para explicar a sus discípulos y a los religiosos de aquel tiempo, que eran escribas y fariseos, y a todo el pueblo en general, ¿no? ¿A qué era semejante el reino de Dios? Parece que Jesús, pues eso, quería dejar bien claro este tema, porque era de vital importancia que lo entendieran, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a querer ser parte de algo que no conoces, ¿verdad? Si no lo conoces, ¿cómo vas a querer ser parte de eso? ¿Y cómo vas a orar, venga tu reino, si no sabes qué es su reino o qué implica su reino, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo 13, del 24 al 30. Lo vamos a leer. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué es una parábola? Yo lo busqué en la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, y dice que una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces Jesús, él acostumbraba a enseñar a través de parábolas. ¿Para qué? Pues para enseñar una verdad importante. Pero algunas veces sus discípulos las entendían y otras veces no, otras veces les costaba más. Y luego cuando ellos estaban a solas con Jesús, pues le decía, maestro, ¿qué quisiste decir con esta parábola, verdad? Ellos tenían ese privilegio de estar luego a solas con él, porque Jesús decía la parábola delante de todos, de las multitudes, ¿verdad? Pero luego ellos a solas en la intimidad, pues ellos le pedían, explícanos, explícanos. Y después que ya les habló de la semilla de mostaza y de la levadura, ellos le preguntaron por la parábola del trigo y la cizaña porque es la que no entendieron. Ellos no entendieron a qué se refería Jesús. Eso está en Mateo 13, del 36 al 43. Lo voy a leer ahora en traducción del lenguaje actual, lo que Jesús le contestó porque es muy claro. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo.
Y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. La Reina Valera dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces yo busqué en el diccionario que es cizaña, ¿verdad? Es una planta, pero ¿qué tiene de cualidad? Dice que es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos, mira esto, contienen un principio tóxico, es decir, venenoso. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. Y la verdad es que si buscas, yo estuve buscando eso, pero al final no la traje, la imagen. La planta de la cizaña se parece mucho al trigo. No es igual, pero se parece mucho, mucho, mucho. Pero luego, cuando llega a las ciegas, sí se nota mucho, porque el trigo, como lleva fruto, se corva, ¿no? Se inclina, mientras que la cizaña se queda tiesa porque no tiene fruto. Y también otra sección de esta palabra dice que la cizaña es cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas cosas entre las que surge o está. ¿A qué tenemos que prestar atención en esta parábola? Dice que la buena semilla de trigo son los que obedecen las leyes del reino de Dios. Es decir, que si tú y yo somos buenas semillas, ¿verdad? Entonces pertenecemos a un reino donde hay leyes. ¿Cuántos saben que en el reino de Dios hay leyes? Claro. Y las leyes están para obedecerlas, ¿verdad? No tiene sentido poner leyes en un país si no es para que los ciudadanos de ese país las cumplan, ¿verdad? Para que haya un orden, para que todo marche bien. Igualmente en el reino de Dios. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que queremos obedecer sus leyes. Si su reino viene a mi vida, quiere decir que yo voy a obedecer las leyes de su reino. Entonces, ¿por qué Jesús cuando le da la oración modelo a sus discípulos les enseña a decir, venga tu reino? Sabéis que lo que llamamos el Padre Nuestro fue una oración modelo que Jesús les dio para que aprendieran a orar. No es que solamente tenían que orar eso, ¿verdad? Pero era un modelo. Entonces, en ese modelo les enseña a decir, venga tu reino. Pues precisamente para lo que dice la segunda parte del versículo, que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando su reino viene a nuestras vidas, entonces empezamos a vivir en su voluntad, la perfecta voluntad en el reino de los cielos. Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces vivimos, como he dicho muchas veces, en la voluntad permisiva de Dios y no en la perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios puede permitir que vivamos ciertas cosas que no están en su perfecta voluntad. ¿Sí? Él lo puede permitir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros tenemos libertad de elección. Dios no nos ha hecho robots. Él nos ha dado libertad de elección. Nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a elegir. Pero claro, somos delante de Dios responsables de qué es lo que estamos eligiendo, ¿verdad? Y decidimos libremente no hacer la perfecta voluntad de Dios por diferentes motivos. Hay muchos motivos, yo he puesto algunos nada más. Un motivo puede ser por falta de ir a su palabra y falta de oración para ser dirigido a su perfecta voluntad. En su palabra es en el único lugar donde podemos encontrar su voluntad para nuestras vidas. El único. Yo sé que hay muchos cristianos que prefieren preguntarle a otros qué pueden hacer con sus vidas, ¿no? ¿Tú qué crees que yo pueda hacer? Es como más cómodo, ¿no? Más que ir a la palabra y averiguarlo y que te hable Dios directamente a ti. Porque, claro, Dios te puede hablar por los siervos de Dios, por un hermano maduro, sí. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría, claro.
Pero es mejor que tú te vayas a la palabra directamente, que todo lo cotejes con la palabra de Dios. Otro motivo de estar viviendo en la voluntad permisiva de Dios y no en la perfecta es por rebeldía. Porque hay cristianos que conocen la palabra de Dios, conocen las leyes del reino de Dios, pero les apetece hacer otra cosa diferente. Por eso hay tantos hijos pródigos en las iglesias. No han dejado de ser hijos, siguen siendo hijos. Pero ahora están haciendo otras cosas. Digo que les apetece porque dejan que su alma, sus emociones los dirijan. Porque los apetitos están en el alma. Ahora me apetece hacer otra cosa. Ahora quiero hacer esto mejor. Ahora me quiero dedicar a esto mejor. Y se apartan de la perfecta voluntad de Dios. Ellos conocen, no es que no la conozcan, conocen la perfecta. Pero ahora les apetece estar en otra cosa. Por eso se apartan de la iglesia. Pero también hay cristianos que no se van como pródigos, sino que se quedan, se siguen congregando, pero igualmente no están viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Y ellos lo saben. Sino que siguen viviendo en la permisiva. ¿Por qué? Pues en Apocalipsis 2, del 1 al 5, vemos el por qué. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la presencia de Dios. Si recordáis, el pastor de Éfeso era, ¿quién se acuerda quién era el pastor de Éfeso? Timoteo. Timoteo, que era el hijo espiritual de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo 1:6, fijaros lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando le dijo que lo avivara era porque se había apagado, ¿no? Si el apóstol Pablo le da ese consejo, aviva el fuego del don que está en ti, avívalo. Porque muchas veces decimos, Señor, avívame. Pero es que Dios no nos aviva. Somos nosotros los encargados de avivarnos. Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él ya murió en la cruz, ya nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo para que vayamos a llenarnos cada día de su presencia. Entonces somos nosotros los encargados. Por eso le dijo el apóstol Pablo, que avives, que avives tú el fuego, es lo que le está diciendo, no que Dios te avive el fuego, ¿no? Somos nosotros los encargados. Entonces cuando le dijo eso es porque se estaba apagando, y a esa iglesia a la que Timoteo era el pastor, Jesús le reclamó que había perdido su primer amor. Si alguien aquí se siente identificado con esto, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Y siempre hay lugar para segundas oportunidades si hay arrepentimiento genuino. ¿Qué es perder el primer amor? ¿Qué es perder el primer amor? Cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Nuestro espíritu humano empieza a vivir. Por eso decimos que nacemos de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Y sentimos una paz, un gozo, que es que no nos podemos callar, ¿verdad? Tenemos que compartir, porque además la gente se da cuenta. ¿Qué te ha pasado? Tienes otra cara, ¿verdad? No nos podemos callar, tenemos que contar lo que nos ha pasado. Y estamos tan enamorados de Jesús, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, que solo deseamos servirle y ponerlo a Él en primer lugar. Estamos deseosos de ir, tenemos hambre de la palabra, ¿verdad? Porque para conocerlo a Él hay que ir a la palabra. De domingo en domingo en el culto no se conoce a Jesús. Hay que ir a la palabra, porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. ¿Tú quieres conocerlo? Tienes que ir a la palabra. Cuando se pierde el primer amor, quiere decir que ya Él no es lo primero en nuestras vidas. Aunque lo digamos con nuestras palabras, pero en nuestros hechos se ve que hay otras cosas que han tomado el primer lugar en nuestras vidas. No que hayamos dejado de amarlo, pero Él ya no es lo primero.
Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser la diversión, incluso puede ser el ministerio. Uno puede estar haciendo cosas para ayudar a otros y haber perdido la pasión por Cristo. Eso es muy triste. Con nuestras palabras decimos que amamos a Jesús, pero con los hechos demostramos que amamos más a nuestra familia, a nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Tenemos que vivir lo que creemos. Y algo importante es que no podemos vivir del pasado, ¿verdad? De la buena fama del pasado. La unción tiene que ser fresca de cada día, fresca de cada día. No podemos tener una unción rancia. El salmista lo dijo en el Salmo 92:10, dijo, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aceite fresco. Tenemos que ir cada día a su presencia por ese aceite fresco. No es que yo cuando servía al Señor en mi país, o hace tantos años, los primeros años de Cairo, tantas cosas que hicimos en la calle, que llevamos a los títeres a la calle, no, eso ya no vale, eso ya pasó. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora, ¿verdad? Ahora. Tenemos que ir a su presencia cada día para ser ungidos con aceite fresco y volvernos a enamorar de Jesús como el primer día. Nosotros somos los responsables de ir cada día a su presencia y avivarnos y alimentarnos con su palabra. Somos nosotros, lo he dicho antes. No podemos caer en la rutina. Eso es muy, muy peligroso, ¿verdad? Estar sirviendo a Dios de modo rutinario es lo peor. Chicos de la alabanza, nunca sirváis a Dios de modo rutinario. Bueno, es martes, toca, vamos a ensayar. Bueno, es domingo, toca, voy a tocar. Después ya me voy, me quito el chip y ya nada. Hasta el domingo que viene a ver si toco otra vez. No, por favor, no. No puede ser así. Porque el servicio a Dios es un gran privilegio, es un honor, es un honor. El apóstol Byron, nuestro padre ministerial, él lo llama a cada área de servicio, él lo llama un lugar de privilegio. Y él siempre nos dice que nadie puede ocupar un lugar de privilegio en la iglesia si no es fiel a Dios. Si no es fiel a Dios. Antes hemos cantado, le pedí a Felipe que cantáramos la de Atrae mi corazón. Porque ahí dice, me muero de amor por ti. Y yo digo, Señor, a veces somos un poco hipócritas cuando cantamos me muero de amor por ti. Porque en realidad nos estamos muriendo de amor por otras cosas o personas. Y no tanto de ti. No nos morimos. Ya no tenemos, y yo hablo por mí misma, que yo no estoy señalando a nadie. Yo hablo por mí misma. Digo, Señor, a veces uno sin darse cuenta, como que se apaga esa pasión. No sé, es como un sopor, ¿no? Un sopor que te entra como una pereza. Pero por eso estamos en una lucha. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra constante con el enemigo de nuestras almas? Él siempre va a querer estorbar nuestro momento de lectura de la palabra de Dios, siempre. Si tú te fijas, siempre que tú decidas ponerte a leer la palabra, algo pasa. Alguna distracción va a haber, bien de redes sociales, bien de alguien que te llama, la puerta, los niños, cualquier cosa. Cada vez que decimos, ahora me pongo y voy a alimentarme de la palabra de Dios, algo ocurre. Nosotros nos tenemos que determinar cada día, me voy a alimentar, nada me va a quitar este alimento. Porque solo así es como nos vamos a enamorar cada vez más de Jesús. Si te estás enfriando en el hecho de no ir a la palabra cada día, eso te está haciendo que se te vaya enfriando la pasión por Jesús, porque la palabra es Él. Si no nos llenamos de Él, nos llenamos de otras cosas, ¿verdad? Porque la mente se llena, pero se puede llenar de la palabra o se puede llenar de lo que estemos. Todo lo que entra por los ojos se llena el alma, se llena el espíritu. Entonces, vamos a alimentarnos bien. Empecemos alimentándonos con la palabra de Dios en primer lugar. La otra cosa importante a la que tenemos que prestar atención en esta parábola del trigo y de la cizaña es lo que dice Jesús en el versículo 41. Dice, yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Mucho cuidado con esto, que nadie te obligue a hacer algo que tú sabes que está fuera de la perfecta voluntad de Dios.
Lo voy a leer otra vez. Presta atención. Que nadie te obligue a hacer algo que tú bien sabes que está fuera de la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos orando, venga a tu reino, estamos diciendo también que estamos dispuestos a hacer lo bueno y a no dejarnos obligar o seducir por nadie para hacer lo malo. O dejar de hacer lo que sabemos que es bueno. Porque ¿qué dice la palabra? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces pecamos por omisión. Porque por ahí algunos dicen, bueno, yo lo malo no lo hago. Pero ¿verdad que has dejado de hacer lo que sabes que es bueno? Todos. Entonces, cuando estamos orando, venga a tu reino, estamos diciendo que estamos dispuestos a hacer lo bueno, a no dejarnos obligar o seducir por nadie a hacer lo malo y a no dejar de hacer lo que sabemos que es bueno. Entonces, resumiendo, en esta parábola vemos que en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña, y las dos crecen juntas hasta el final de los tiempos. Y son tan parecidas las plantas, que solo Jesús las puede diferenciar. Es una parábola, o sea, está hablando de los que estamos en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, en todas las iglesias de todo el mundo, hay trigo y hay cizaña y crecen juntas hasta el final del tiempo. Pero ahí, al final, Dios mandará a sus ángeles a separar el trigo y la cizaña, y los hijos del diablo irán al fuego eterno en el infierno, y los verdaderos seguidores irán con su Padre. Mientras tanto, debemos mantenernos fieles a su palabra, seguir las leyes de su reino haciendo lo bueno, y no dejarnos arrastrar por lo que otros hacen, que sabemos que no es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos a la segunda parábola. La parábola de la semilla de mostaza. A mí esta me gusta mucho. Mateo 13, del 31 al 32, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios comienza siendo pequeño, según esta parábola, ¿verdad? Como el grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeñito, más pequeñito que una lenteja. Pero luego dice que va creciendo, y así es el reino de Dios, que como la semilla de mostaza se convierte en un árbol frondoso y bien grande. Y yo siempre que escucho hablar de la semilla de mostaza, tengo que recordar la predicación que hizo Darwin. Sí, Darwin cuando habló de la fe y habló: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate al mar, y lo hará sin ninguna duda. Y siempre me acuerdo por qué, porque hubo una gran revelación, para mí lo fue, una gran revelación que Dios le dio a él, porque supo hacer la pregunta correcta. ¿Verdad que siempre que hemos escuchado, si tuvierais fe como un grano de mostaza, quiere decir que si tuviéramos fe muy chiquitita, ¿verdad? Podemos hacer cualquier cosa, pero no está diciendo eso. No está diciendo eso. Darwin hizo la pregunta correcta y él le dijo al Señor: pero ¿y cómo es la fe que tiene el grano de mostaza? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y él dijo: pero ¿cuál es la fe que tiene el grano de mostaza? Y el Señor le dijo: que yo le digo que va a ser un gran árbol y se lo cree. Y a mí eso me abrió los ojos. Es verdad. La fe que tenemos que tener es creer lo que Dios nos dice que vamos a llegar a ser. Entonces el reino de Dios empieza pequeño, pero tenemos que aceptar todas esas palabras que Dios nos da de crecimiento y creerlas y llevarlas a cabo, como el grano de mostaza. Amén. Cuando Jesús les puso este ejemplo es porque ellos lo iban a entender perfectamente. De hecho, luego sus discípulos no le preguntaron nada sobre esta parábola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Israel era muy común la semilla de mostaza y los diferentes árboles de mostaza. Hay muchos árboles de mostaza en Israel. No es la más pequeña de las semillas, pero sí es la semilla pequeña que se convierte en un gran árbol. Es la única semilla que se va a convertir en un gran árbol, tan pequeñita que es. Así tiene que ser con el reino de Dios.
comienza pequeño en nuestras vidas, pero tiene que ir creciendo con los meses sucesivos, ¿verdad? El árbol de mostaza crece en varios meses. Dice que tiene un crecimiento rápido en comparación con otros árboles. Es decir, que no podemos quedarnos bebés con el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que crecer, tenemos que ir creciendo, teniendo hambre de la palabra para crecer, como el árbol necesita el agua y los abonos para crecer, ¿verdad? ¿Cómo podrá crecer alguien en lo natural si no come? ¿Verdad? Un niño que no coma, ¿qué le va a pasar? Un adulto que deje de comer, pues se va a debilitar y al final se va a morir. Pues igual. En lo espiritual, para crecer y hacerse frondoso, donde otros puedan venir a hacer nidos, como decía ahí, sobre el árbol de mostaza, debemos comer y beber continuamente de la palabra y de la presencia de Dios, en oración. Esto también habla de discipulado, ¿verdad? Todos saben lo que es discipulado, ¿no? Cuando tú creces en el conocimiento del reino de Dios, puedes enseñar a otros para que también puedan crecer y a su vez ellos hagan lo mismo, ¿verdad? Es como una cadena. Lo que yo aprendo, no me lo quedo para mí, yo lo enseño para que otro también crezca con la revelación que Dios me está dando a mí, pero luego él se lo va a compartir a otro y así el reino de Dios va creciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es el discipulado. Tenemos que dar lo que tenemos, no nos podemos callar. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sobre todo fuera de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que dar. Y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al Padre fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que enseñar lo que Él nos enseña. No podemos quedarnos callados, porque nos vamos a engordar, comer, engordar. Si no damos, ¿no? Tenemos que dar, porque si no nos vamos a explotar. Nuestra meta es ser discípulos y hacer discípulos, ¿verdad? No solo creyentes. El discípulo es el que sigue al maestro y le obedece. Sigue al maestro. La principal característica de un discípulo es la obediencia. Porque alguien puede saber mucho de la palabra de Dios, pero si no la obedece, no se puede llamar discípulo. Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no hay obediencia, no hay seguimiento. No puedes seguir a Jesús si no obedeces. Y una característica primordial que tiene que tener un discípulo es ser dócil y humilde para poder aprender. Solo una persona dócil va a poder aprender. La humildad no se refiere a tener poco, ni a estar así calladito. No, humildad es ser enseñable. Es decir, yo no lo sé todo. Yo necesito aprender cada día. Eso es humildad. Y nuestro mayor ejemplo a seguir lo tenemos en nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según esta parábola, cuando oramos, voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué digo que Jesús es nuestro Maestro? Porque Él era humilde, Él era Dios. Sin embargo, Él que hacía, Él iba al Padre, Él dice que no hablaba nada, no hacía nada, sino se lo decía su Padre. Él se pasaba la noche entera en oración. Él cuando tenía algo importante que hacer al día siguiente, esa noche se la pasaba orando. Él era Dios, Él podía decir, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque Él dejó toda su gloria, Él vino, se despojó de su gloria y dijo, se llenaba del Espíritu Santo cada día, se llenaba en la presencia del Padre para hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Porque si Él no hubiera orado porque era Dios, entonces, ¿quién sería nuestro ejemplo a seguir? Entonces tenemos a Jesús, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él era humilde, Él era enseñado por el Padre y eso es lo que daba. Entonces Jesús, según esta parábola, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que tenemos que crecer, que no nos podemos estancar, porque el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que comienza siendo muy pequeño, pero se convierte en un gran árbol para ser de bendición y ayuda a otros.
Con esta parábola aprendemos que el reino de Dios es algo que crece y crece mucho. Por lo tanto, no nos podemos conformar con quedarnos como estamos. ¿Estás conforme como estás? Kairos, ¿está conforme como estás? Yo no. Para nada. Por lo tanto, no nos podemos conformar con quedarnos como estamos. Tenemos que crecer en todas las áreas y tenemos que estar ayudando a otros. Si no es así, es tiempo para meditar sobre nuestros caminos, como también dice la palabra. Hay que meditar en nuestros caminos. ¿Dónde estoy? Buena pregunta para reflexionar toda la semana. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y qué voy a hacer para conseguirlo? Porque esas preguntas nos las hacemos en cosas de nuestro trabajo, ¿verdad? Formación laboral, cotidiana, formación personal. Está muy bien todas esas preguntas, pero estas preguntas también son para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro trabajo en el reino de los cielos. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y qué voy a hacer para conseguirlo? Estamos ya a mediados del 2022. Julio es el mes bisagra, ¿no? Estamos ya y se nos está acabando, o sea que ya nos queda menos de la mitad. Nos queda menos de la mitad. Estamos hoy a 24 de julio del 2022. ¿Qué vamos a hacer estos meses que nos queda? ¿Vamos a seguir en el piloto automático? ¿Vamos a seguir sin crecer? Porque Kairos hace tiempo que no crece. Años atrás, todos los años teníamos bautismo, todos los años y muchos. Pero un tiempo acá, ¿algunos recuerdan cuántos bautismos? Muy pocos. Los adolescentes que ya se van entregando al Señor, pero son de la familia. Pero ¿cuánta gente de fuera que nosotros le hayamos predicado el Evangelio se han bautizado? Muy poco o ninguno, ¿no? Por lo tanto, no estamos creciendo. Alguien que llega de otra iglesia, eso no es crecimiento. Eso es transferencia. Yo veo iglesias llenas, pero llenas de gente de otras iglesias. Para mí eso no es crecimiento. Crecimiento es cuando ganamos las almas al diablo y las llevamos al reino de la luz. Entonces, tiempo para reflexionar. Yo creo que el Señor me ha llevado a volver a predicar esto para que tomemos conciencia. ¿Pertenecemos al reino de Dios? Pues entonces algo hay que hacer que no estemos haciendo para traer las almas al Señor, ¿verdad? Ya en conclusión, yo doy por sentado que todos los que estamos aquí somos buenas semillas de trigo, ¿verdad? Y que como la mostaza hemos sido plantados para crecer y dar fruto en las vidas de otros, ¿verdad? Y también en nuestra propia vida. Ahora debemos reflexionar y meditar en qué estoy gastando mi tiempo. ¿Sabes que tu tiempo es tu vida, no? Mi tiempo es mi vida. Yo a veces tengo la sensación, muchas veces, como que el tiempo se me va de las manos, como, ay, han pasado 2 horas. No sé, siento que el tiempo va muy rápido. No sé si es porque ya tengo una edad o si todos pensáis lo mismo, pero a mí el tiempo, o sea, ya julio a mí ya se me fue y de un día a la playa, digo, ¿ya? Si de un día a la playa nada más. Se va el tiempo. ¿En qué estás gastando tu vida? Porque ¿sabes? ¿Cuántos saben que Dios nos va a pedir cuenta en qué hemos gastado nuestro tiempo? Nos lo va a pedir. Nos va a pedir. Tantas horas dedicaste a Netflix, tantas horas a las redes sociales, tantas horas. Claro que vamos a pasar por la sangre de Jesús, si fuera por nosotros, ¿verdad? Pero sí dice la palabra que vamos a dar cuenta. Entonces, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿Cuáles son las prioridades? Porque tenemos que hacer muchas cosas. De la casa, del trabajo, hay que divertirse también. Hay muchas cosas por hacer, pero hay que tener prioridades, porque tú le vas a dedicar más tiempo y de mejor calidad a lo que para ti es prioridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que reflexionar en qué gasto mi tiempo, cómo puedo organizarme mejor este año para que verdaderamente el reino de Dios venga a mi vida, a mi casa, ¿verdad? Y podamos vivir en la perfecta voluntad de Dios. No conformarnos solo con la permisiva. Dios permite muchas cosas, pero nuestro anhelo debe ser estar en la perfecta voluntad de Dios. No nos podemos perder ninguna de las bendiciones
que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros en lo que queda de año. Dios es tan bueno que nos bendice siempre, pero ¿cuántos saben que tienes mayores bendiciones para nosotros? Tiene nuestro nombre, pero a veces nosotros le atamos las manos a Dios y no nos las puede dar. Yo no voy a hablar más, pues yo podía seguir poniendo ejemplos, pero no lo voy a poner, porque yo sé que el Espíritu Santo te está poniendo ejemplos a ti, en tu cabeza, de tu vida, como me la está poniendo a mí de la mía. Gastamos tiempo en cosas que no aprovechan para nada. Claro que el diablo es muy astuto, dice, tú necesitas un tiempo de descanso, tú también te lo mereces, mete esta película que, oye, tú también te lo mereces. Estás muy estresado, vete a una película. ¿Cuántos saben que el estrés no se quita viendo películas? No se quita viendo películas. Simplemente te va desde tu realidad, de lo que te estresa en ese momento, como estás en la historia que te están contando, te olvidas de la tuya por un ratito. Pero luego el estrés está ahí y yo creo que más, porque encima tienes la sensación de haber perdido el tiempo. Hablo por mí, ¿eh? Entonces, cuando estés estresado, lo que te quita el estrés y lo que te da paz es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Y somos muy dados también, y lo digo, a poner alabanza, que está muy bien. Si pones alabanza para ponerte a adorarle con todo tu corazón, bien, pero si pones alabanza para escuchar simplemente y tú tranquilizarte, eso no es adoración. Como Saúl, que pedía que David viniera para que le tocara el arpa para que los demonios se le apaciguaran. Eso no es adoración. Poner alabanza para tú sentirte mejor, eso no es adoración a Dios. Pero si tú pones el audio de la palabra, yo lo estoy haciendo mucho, me está viniendo muy bien. Yo os animo a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y gracias a Dios que tenemos ya en audio, ¿verdad? Nuestros móviles, en YouVersion, la versión de 60 trae audio. Cuando vayas en el coche, en vez de poner alabanza siempre, pon la palabra de Dios y todo ese trayecto vas escuchando la palabra. Los salmos son maravillosos, los proverbios, en fin, lo que tú quieras, toda la palabra de Dios. En el camino al trabajo, escuchando la palabra, la vuelta escuchando la palabra. Estas mujeres que se ponen alabanza para limpiar, está muy bien, pero no todo el rato. Pon un ratito de palabra también. Te estás arreglando las uñas, ¿cómo hago yo? Te pintas las uñas y te pones el audio de la palabra. Y te estás pintando las uñas, pero te estás sintiendo una paz. Y no sientes que pierdes el tiempo, porque te estás alimentando. Tu espíritu se sigue alimentando. Es muy fácil, lo tenemos muy fácil, escuchar la palabra de Dios. Hoy día alguien que diga, es que yo no tengo tiempo para escuchar, para leer. O es que al final del día, lo digo por mí, al final del día me duelen ya tanto los ojos, que es que ponerme a leer no puedo. Los que trabajáis con pantalla, ¿no? Que soy informático todo el día con pantallas, ir a leer otra vez, es como que ya los ojos te dicen, stop, por favor, para de leer. Perfecto, ponte el audio. Y aunque sea el ratito antes de dormir, escucha la palabra. Porque ¿sabes qué? Que tu espíritu se sigue alimentando. Y te quedas dormido con la palabra, perfecto, que siga el audio. El espíritu se sigue alimentando de la palabra de Dios. Eso le pasa a mi marido, porque él se la pone, pero después se queda dormido. Y digo yo, no importa, pero tu espíritu se sigue alimentando. Es así. Alimentémonos, miremos en qué gastamos nuestro tiempo. Porque es verdad que la venida del Señor está más cerca. ¿Cuántos creen que está más cerca? Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es la gran comisión, ¿no? Es un honor el servir a Dios, un privilegio. Pero dice la palabra que el que gana almas es sabio. No seamos necios, estando en nuestras propias cosas y olvidándonos que hay un mundo que necesita urgentemente la paz que solo Dios puede dar. Que viven muy atormentados con muchas cosas y nosotros tenemos la solución. Es como que estamos en un desierto y nosotros ya hemos encontrado el oasis. Pero la gente sigue vagando por el desierto. No le vamos a decir, veniros al oasis que aquí hay agua. Tenemos que hacerlo. Amén. Le voy a pedir a Yeo que ponga una canción, Enamórame. Yo le pedí que pusiera esta canción. Vamos a escucharla. Apaga la luz. Medita en su letra. Enamórate más del Señor. No se habla ahí que el Espíritu Santo lo que Él te diga. ¿Cuántos saben que Jesús quiere que nuestras vidas sean odres nuevos? ¿Cuántos saben lo que pasa cuando se echa vino nuevo en un odre viejo? Se revienta, no sirve. Si nuestros odres están viejos, Dios no puede poner en nosotros vino nuevo.
¿Cuántos saben que Dios quiere darnos vino nuevo? Hay vino nuevo para su iglesia. Hay vino nuevo para Kairos. Pero en odres viejos se va a echar a perder. Dios nos quiere dar más, pero si no nos renovamos en su presencia, si no vamos a su palabra, si no hacemos que este odre viejo se vuelva un odre nuevo, como decía la canción, un odre nuevo para poder recibir el vino nuevo, entonces nos vamos a perder las bendiciones. Que tu oración sea hoy, que mi oración sea, Señor, hazme un odre nuevo, ayúdame, dame las claves que tengo que hacer para dejar de ser un odre viejo. Un odre viejo puede ser tradiciones, costumbres, cosas que hemos hecho por muchos años. Yo que tengo la tradición de que antes de acostarme me leo un versículo y ya, y me acuesto. Y ya, pues así Dios no puede darnos un vino nuevo con esa alimentación tan pobre, porque nuestro odre se nos hace viejo. Tenemos que renovarnos cada día en su presencia, en la palabra, en la adoración, en silencio en su presencia. ¿Cuántos saben que estar en silencio en la presencia de Dios alimenta también? Te alimenta el espíritu, te alimenta el alma. Llora si quiere, pero en su presencia. Estás dañado por algo, llora en su presencia. Ves a la presencia de Dios y dile, no lo entiendo. Y te hartas de llorar en su presencia. Y eso dará fruto. Pero si simplemente lloras de rabia y no vas a su presencia, ese llanto no sirve para nada. Ese llanto te estropeó el colon. Sé de lo que hablo. Eso no vale para nada. Hay que llorar en la presencia de Dios. Él ve nuestras lágrimas. Dice la palabra que Él las recoge. Él recoge cada una de nuestras lágrimas, dice el Apocalipsis. Él sabe qué hacer con esas lágrimas. Dice que los que lloran recibirán consolación, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Todas nuestras lágrimas van a tener respuesta. Todas. ¿Cuántos saben que Dios no se olvida de nuestras oraciones? Que Dios no se olvida de nuestras promesas. Las promesas que Él nos da, si de verdad fue Él el que te la dio, si no fue una palabra profética de alguien que tuvo un arranque de fe ahí, porque dice la palabra que el que profetiza, profetiza conforme a la medida de su fe. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Está bien las palabras, yo creo en la palabra profética. Doy palabra profética, pero solo la doy cuando estoy muy segura de que es palabra de Dios. Si no, no. Porque a veces nos juegan malas pasadas nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y creemos que es palabra de Dios, pero es un deseo que tenemos en el corazón. Entonces, si fue Dios el que te dio la palabra, Él la va a cumplir. La va a cumplir en su Kairos. En su Kairos vendrá el cumplimiento de la promesa. Mientras tanto, nos tenemos que mantener en oración, en agradecimiento. ¿Cuántos saben que paciencia significa esperar la ayuda de Dios sin dudar de su amor? Sin dudar de su amor, porque esperar estando ahí que nos come la ansiedad por dentro, no, esa no es paciencia, eso es ansiedad. La paciencia es saber esperar los tiempos de Dios, pero con calma, con paz, con shalom en el corazón y en la mente, porque a veces los pensamientos no se pueden controlar, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, los hombres son más tranquilitos en eso, porque su mente va por compartimentos, pero los nuestros son cables todos religados por ahí, y de una cosa nos vamos a otra, pero tenemos que saber esperar en los tiempos de Dios, que son perfectos. Amén. Vamos a escuchar otro fragmento de una canción de Marcos Brunet que se llama Samuel, y escucha bien la letra. Pide al Espíritu Santo que te hable. Yo oro y pido que el Espíritu Santo nos hable a todos a través de la letra de esta canción.